Eutiques, un monje de fuertes convicciones. Eutiques nació alrededor del año 378 después de Cristo, en la ciudad de Constantinopla, la antigua Roma. Falleció en el año 454 después de Cristo y tenía 75 años. Su religión fue monofisismo. Su ocupación, teólogo, presbítero y archimantrita. Su educación desde muy joven abrazó la vida religiosa en un monasterio de la capital, donde tuvo como maestro a un cierto Máximo, adversario declarado del nestorianismo. Se dio a conocer en el año 431 en el primer concilio en Éfeso. En esta educación recibida deriva las raíces de su odio, las dos naturalezas cristológicas, ordenado sacerdote y elegido luego igúmeno superior de su monasterio. En el año 448, Eutiques tenía 70 años y había sido durante 30 el archimantrita del monasterio, gobernando a más de 300 monjes. No era un hombre erudito, pero era muy respetado, padrino de Crisafio, un eunuco influyente en la corte de Teodosio II. Se desconoce el nombre de su familia y de su origen familiar. Se desconocen sus obras literarias. Su postura, la naturaleza divina por la que había sido absorbida la naturaleza humana, como una gota de agua por el mar. Siendo un monje griego, se le ha considerado creador y defensor del monofisismo. Pero, ¿qué es el monofisismo? Es una doctrina que enseña que Cristo tiene una única naturaleza divina y no posee naturaleza humana. El monofisismo viene del griego uno y naturaleza. Eutiques negaba que Jesucristo existía en dos naturalezas después de la encarnación y que fuera en virtud de su humanidad. Fue acusado ante el sínodo local de Constantinopla por Eusebio de Cesarea y Flaviano, patriarca de Constantinopla, reafirmándose en su doctrina de una sola naturaleza de Cristo, por lo que el sínodo lanzó anatema contra él y contra sus partidarios. Eutiques había sido condenado por rechazar la fórmula propuesta inicialmente por Proclo de Constantinopla, es decir, afirmar las dos naturalezas de Cristo. Eutiques de ninguna manera aceptó la autoridad del sínodo y recurrió al Papa León I. Este respondió con la epístola dogmática en la que afirmaba la doctrina de las dos naturalezas. El Papa León I rechazó la posición de Eutiques y ratificó su condena, convirtiéndose así en su gran adversario y de la doctrina del eutiquianismo. El Papa León I realizó un famoso tratado, tomo destinado a Flaviano, el tomo a Flaviano, donde el Papa definió la doctrina de las dos naturalezas, divina y humana en Jesús. El tratado llamado Tomo de León apela en respuesta contra la doctrina hereje de Eutiques. En el tomo se rechaza el monofisismo, desarrollando la doctrina de las dos naturalezas en una persona. En Cristo se dan las propiedades de lo humano y lo divino, aunque lo humano y lo divino sean distintos. Como el emperador Teodosio II apoyaba a Eutiques, convocó a una segunda concilio en Éfeso, donde se le justificó. Se ignoró el tomo de León con desprecio y se proscribió toda mención a las dos naturalezas.
El Papa León, por su parte, desaprobó dicho concilio llamándolo latrocinio, y tras la muerte de Teodosio se convocó al concilio de Calcedonia. Se adoptó el tomo como ortodoxia, elaborando una minuciosa definición cristológica que corrigió la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. La herejía se extendió después de su muerte y cada día se procreaban nuevas sectas. Sus partidarios se les llaman eutiquinianos o monofistas, partidarios de una sola naturaleza. El legado de Eutiques, el monofisismo, enseñó que la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina, de modo que ambas naturalezas cambiaron de alguna forma y surgió una tercera clase de naturaleza. Su legado hereje. Como este vaso, una gota de tinta se mezcla en un vaso con agua. La mezcla resultante ya no era tinta pura ni agua pura, sino una tercera clase de sustancia. Del mismo modo, Eutiques decía que Jesús era una mezcla de elemento divino y elemento humano. ¿Y usted qué opina?